honorables concejales, Cornare, Cámara de Comercio, CEO, secretarios y demás entidades invitadas a la socialización Doble Calzada Oriente. Primero que todo, agradecerles el espacio. Para Deseo es muy importante contar con su asistencia y darles de primera mano la información de este proyecto, el cual consta de 13.8 kilómetros que nos acortará la distancia entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás. Hoy los acompaña el señor gerente de BIMED, Germán Vélez, el ingeniero Javier García, la ingeniera ambiental Luisa y quien les habla, Paola Gudelo. Nosotros tres vamos a hablar de los componentes más importantes de esta obra, el cual son el componente social, técnico, ambiental y jurídico. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy no vamos a hablar de DeviMed, ni vamos a hablar de Vías del Oriente, sino de un proyecto específico que es la Doble Calzada del Oriente. La Doble Calzada del Oriente es una iniciativa privada bajo la ley 1508 sin recursos públicos. Entonces lo primero es que empezamos, ¿qué es una APP? Una APP es una forma entre que colaboran el sector público y el sector privado para hacer obras de infraestructura, y obras de infraestructura de cualquier tipo. El marco legal de esas iniciativas privadas está en la ley 1508 y en sus decretos reglamentarios. Las APPs pueden ser de dos tipos, tenemos dos tipos de APPs. Las de iniciativa pública, básicamente la iniciativa pública es que el Estado hace los diseños, estructura el proyecto y lo saca a licitación. Y el segundo tipo es el de iniciativa privada, donde la ley permite que las empresas privadas le propongan proyectos a las entidades estatales y el Estado los revisa. En la primera revisión, más adelante vamos a ver más o menos las etapas de estos proyectos, en esa primera revisión sencillamente dice me gusta o no me gusta, que la hace con base en una prefactibilidad. Y ese me gusta o no me gusta incluye el proyecto va en línea con los planes de desarrollo, el proyecto va en línea con lo que se necesita. Eso es la prefactibilidad. Si él dice que sí, lo pasa a factibilidad. Pues ya el privado empieza a hacer la factibilidad con los lineamientos que le da la entidad pública. Da un plazo para entregarlo y a la entrega revisa si le gusta o no le gusta el proyecto que está viendo, pide los ajustes que sean necesarios y en ese momento define si lo hace o no lo hace. Entonces, en este momento, este proyecto en que está, estamos terminando de preparar la factibilidad para entregársela al departamento. Las iniciativas privadas las podemos dividir también en dos tipos. Hay un tipo de iniciativa privada que es con recursos públicos. Entonces, la iniciativa privada que es con recursos públicos, en el caso particular de vías, solo puede contar hasta el 20% del monto total de la inversión con esos recursos. Si es para obras distintas de vías, se puede usar hasta el 30%. Y la otra alternativa es sin recursos públicos. Al decir que es sin recursos públicos es eso, es la APP se financia únicamente por los ingresos que la misma APP genera. Entonces, como les decía, es una iniciativa privada, la Doble Calzada de Oriente es una iniciativa privada sin recursos públicos que se le está presentando a la Gobernación de Antioquia y la Gobernación todavía la puede aprobar o rechazar. Todo lo que ha dicho la Gobernación es, mire señores, lo que usted me presentó en prefactibilidad va acorde con lo que esperamos del departamento, lo consideramos que es bueno. Haga los estudios más avanzados, pase de prefactibilidad a factibilidad. En este momento estamos terminando la factibilidad, el 28 de julio se la debemos entregar a la Gobernación. Por eso ustedes dirán, no, es que están haciendo eso a escondidas, no le cuentan a nadie. No, es que antes lo que había eran unas rayitas. Dicen, mire, por acá podemos pasar entre el Alto de las Palmas y el Tablazo. Ya sí tenemos un diseño, lo pueden ver ahí, ya están los estudios prediales, están los estudios técnicos en un estado muy avanzado, entonces ya les podemos empezar a mostrar, mire, el proyecto es esto. Entonces, el proyecto en este momento en que está, estamos terminando la fase de la factibilidad, que se entrega el 28 de julio. Ya entregada la factibilidad que hace la entidad que lo recibe, que en este caso es la Gobernación, revisa el proyecto.
y empieza a revisar que sí cumpla las expectativas, que lo que pidió sí está entregado, porque piden estudios completos como si fuera un diseño que ellos contratan, que sí cumpla las expectativas, que cierre la parte financiera, que estén bien hechos los estudios de tránsito, que estén bien hechos los estudios geotécnicos, que sí haya un avance importante en la parte ambiental, que el proyecto sea factible. Para esa revisión la gobernación se puede tomar 6 meses. Entonces, si nosotros entregamos el 28 de julio, quiere decir que a finales de enero la gobernación dice, sí considero el proyecto. Y también en ese tiempo se revisa el contrato, que el contrato cumple todo lo de la ley 1508 y es muy parecido a los contratos 4G que están colgados en el sitio de la ANE, básicamente la misma estructura de contrato. ¿Y qué pasa entonces el 28 de enero? El 28 de enero no es que le adjudiquen a DSO para que haga la vía. El 28 de enero, si la gobernación considera que es factible, lo publican en la página de contratos, en el SECOP. Lo publican en el SECOP para ver si hay alguna otra empresa que quiera hacer el proyecto. O sea, no es como piensa la gente, no es que presentaron la iniciativa para quedarse con el trabajo, no. De todas formas pasa a concurso público. Entonces, se hace la consulta pública y si hay alguna otra empresa que quiera hacer el proyecto, se hace una licitación. Y una licitación donde básicamente los originadores normalmente van perdidos. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar mi oferta ya quedó. El otro presenta oferta. Si son 2 o 3, presentan oferta y gana el más favorable. La ley le permite a uno mejorar la oferta sí y solo sí en los puntos, con los criterios de evaluación de la licitación, yo estoy al 80% del que sacó el máximo puntaje. Entonces, todo el trabajo que hacemos puede terminar en ejecución de otro, o sea, hay un periodo de licitación. El periodo de licitación se puede demorar 2 o 3 meses. Entonces, si decimos que hay interesados, estamos en enero del 2028, debe estar en el SECOP por lo menos un mes, ya vamos en febrero 28, 2 meses de licitación, ya iríamos en abril 28, ya en abril 28 se define y se adjudica. Un mesecito que se demoran los trámites de legalizar un contrato, estaríamos en mayo del 2018, mayo 28 del 2018, y ahí empezaría la ejecución del contrato. Aunque el diseño se lleva casi a diseño para construcción, hay que hacer unos ajustes finales al diseño, hay que terminar todos los trámites ambientales, hay que hacer el cierre financiero, porque estos proyectos tienen un componente financiero importante, y hacer la gestión predial para adquirir los predios. Entonces, antes de iniciar obras, aunque el contrato iniciaría su ejecución por los lados de mayo del 2018, estarían iniciándose obras por los lados de mayo del 2019. Y el plazo que estamos estimando está entre 2,5 y 3 años, estamos revisando los programas, pero si se demora los 3 años, la vía estaría habilitada más o menos en mayo del 2022. Al ser una iniciativa privada que no tiene recursos públicos, no hay aportes de la gobernación y tampoco hay valorización. Se financia únicamente con los peajes, porque alguien la tiene que pagar. Entonces, se construye la doble calzada y en esa doble calzada nueva se pone la plazoleta de peajes y con eso se financia. Estamos hablando de una estructuración a 30 años. Esto es más o menos lo que veníamos, lo que les conté, o sea, la idea es aproximarnos lo más posible a los contratos 4G que tiene la ANI en este momento, tanto en los contenidos contractuales como en las especificaciones de vía. Como les decía, estamos en etapa de factibilidad, apenas estamos terminando diseños. Por eso es que no se habían hecho socializaciones, por eso es que de pronto les han llegado quejas, no, es que allá van los topógrafos y pasan por arriba, después pasan por abajo y están perforando acá, y al otro día vieron y perforaron al otro lado. ¿Qué se está haciendo en este momento? Determinando cuál es el mejor trazado desde los puntos de vista técnicos, financieros, sociales, desde el punto de vista ambiental, por dónde se afecta menos a la comunidad, o sea, dónde se demuelen menos casas, dónde afectamos lo menos posible las infraestructuras existentes. En el caso de las autoridades ambientales, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema?
El área del proyecto tiene dos jurisdicciones. Lo que está en Envigado es jurisdicción de Corantioquia y lo que está en El Retiro y en Río Negro es jurisdicción de Cornare. Entonces, cuando eso ocurre, se genera un conflicto de competencias. Ya tanto a Corantioquia como a Cornare se les escribió diciendo, mire, existe este proyecto, pero resulta que el proyecto también está en la jurisdicción de la otra entidad. Ya hicieron ellos eso, entonces ellos ¿qué tienen que hacer? Escribirle al Ministerio o a ANLA. Escribirle a ANLA, que es la Autoridad de Licencias Ambientales, y preguntarle, mire ANLA, me presentaron este proyecto a mí y le presentaron este proyecto a Corantioquia. ¿Cuál de las dos autoridades es la competente para dar la licencia? Porque la licencia solo lo otorga una de las dos. Estamos pendientes de ver cuál de las dos autoridades ambientales es la competente para empezar también todo el trámite ambiental. Entonces, en este momento ya las dos oficiaron las dos entidades, las dos corporaciones oficiaron a ANLA, ya estamos pendientes de la pronunciación de ANLA para empezar a radicar todos los documentos para iniciar el trámite de análisis de alternativas y de licencia ambiental. Por eso también una queja generalizada, es que no saben en Corantioquia, es que no saben en... No, es que todavía no deben saber porque todavía no se ha definido cuál de las dos corporaciones es la competente. Apenas se sepa cuál es la competente, que lo más probable es que sea Cornare, porque la mayor afectación ambiental está en la cuenca del río Nare. En ese momento todo el trámite ambiental inicia con la corporación. Viene lo otro, ¿para qué construir una nueva vía en el sector del Tablazo? Para ninguno es un secreto que las vías que tenemos hoy, que comunican Medellín con Llano Grande, que básicamente son 3, pero que las podemos extender a 5, están colapsadas. ¿Qué vías tenemos? La vía del Escobedo, que es libre, pero la geometría es muy mala. Tenemos la vía de Las Palmas, que está colapsada. Tenemos la vía de Santa Elena, que no la usa nadie por problemas de diseño y de geometría. Y tenemos la autopista, que no le sirve directamente a Llano Grande. La autopista sirve para ir a Bogotá, para ir a Guarne, Marinilla, pero si yo ya voy a La Ceja, si yo vengo a la zona de Llano Grande, si voy al Retiro, dar la vuelta por la autopista no es. Y la de Las Palmas se nos divide en dos. Se nos divide en la vía de Palmas de toda la vida, que es una vía con una geometría muy mala. Una vía que, ¿para qué lado se amplía? Nos metemos a la montaña y que se venga todo eso encima, o desalojamos a todos los venteros que hay al lado y hacemos un viaducto a todo lo largo del proyecto. Entonces, y rectifíquenlo. Y veamos la pendiente que tiene. Entonces, esa quedó. Cojamos la otra, la de Alto Palmas Aeropuerto. Está totalmente colapsada. Y mientras más edificación haya, peor va a ser esa vía. Alto Palmas Aeropuerto. Ahí ve uno que la gente no aprende. Le está pasando exactamente lo mismo que pasó acá en Llano Grande. Lo van a llenar a tal grado de urbanismo y de viviendas y de urbanizaciones que eso va a quedar convertido en una calle. No va a ser una vía, va a ser una calle. Lo mismo pasó en Medellín y entre Medellín y Envigado con la transversal inferior. Los que hayan pasado por la transversal inferior hace 10 años, eso era una vía muy buena. Vayan hoy por la transversal inferior a ver cuánto se demora de lado a lado. Entonces, no es. Nos va a entrar el túnel de Oriente. El túnel de Oriente complementa el sistema vial. Y además de ese no es que compita con el túnel, lo complementa. Acá tenemos la zona o una de las zonas de mayor desarrollo del país en crecimiento urbano. Y si no se le hacen vías y si no se mejoran las condiciones de movilidad, lo que vamos a hacer es estrangularlos. Casas muy bonitas, con unas vías internas muy buenas, y salimos de la parcelación a una vía o muy estrechita o todavía en cascada. Entonces, hay una cosa muy importante que hay que empezar a tener en cuenta, es que si yo autorizo urbanizaciones, si yo densifico zonas, debo hacer las vías, porque si no hago las vías, lo único que estoy haciendo es creando islas. Y después tenemos los problemas que tenemos hoy. Entre los dos valles, aproximadamente se mueven 120.000 personas todos los días. O sea, aproximadamente, haciendo una cuenta de 2 o 3 personas por carro. Si sumamos los que pasan por
el peaje de Palmas, por el peaje del Escobero, por el peaje de Alto Palmas Aeropuerto, por Santa Elena y por autopista, estamos hablando de 120.000 que suben y bajan todos los días, y que de esos 120.000 están creciendo casi al 7% anual. O sea, el hecho de que las vías se vayan quedando estrechas no disuade a la gente sigue subiendo, sigue pasando. Entonces, si no hacemos algo para mejorar el sistema vial y mejorar las mallas viales, nos pasa lo que tenemos acá. Si nosotros vamos a ir entre Sancho Paisa y el Tablazo, tenemos hoy la vía de la concesión túnel Aburrá Oriente, que esa es otra cosa que la gente muchas veces no entiende. El peaje del aeropuerto no es de Devimet, no es de Devimet, y la mayor parte de esos carros terminan también en Llano Grande. O sea, tampoco es tan cierto que es que le pagan el peaje y por eso tiene que tener la vía, no. El 90% de los carros que pasan por ahí no pagan peajes de Devimet, pasan por la concesión Aburrá Oriente. Entonces, esa concesión Aburrá Oriente, si yo me voy por esa vía a llegar a la T del Tablazo, son 21 kilómetros. Y dependiendo cómo esté la vía, me puede demorar entre 25 y 45 minutos, y un fin de semana me puede demorar todavía más. Posibilidades de adelantar no hay. La vía prácticamente está hecha completa en una línea continua amarilla. Y la línea continua amarilla significa no adelantar. Que la gente adelanta, eso es otra cosa, pero no hay geométricamente posibilidades de adelantamiento. Por la vía que tiene Devimet pasando por Palmas son 24.000 kilómetros y se demora entre 35 y 55 minutos ese recorrido. Y si estamos en unas condiciones de día pico, por las dos podemos decir que eso puede demorar 1, 2 o más horas, que es lo grave. La nueva vía que se está proponiendo pasa entre las dos, es como si tuviéramos un gran rectángulo y le hiciéramos una especie de diagonal, únicamente tiene 13 kilómetros, 13.8 kilómetros. Al ser doble calzada, a lo largo de toda la vía hay posibilidad de adelantamiento, o sea que si va el carro lento adelante, va el camión con carga o va la busetica cargada de gente que va a 5, no es toda la fila detrás, se puede adelantar en cualquier momento. Y el recorrido entre Sancho Paisa y el Tablazo sería 10 minutos. 10 minutos que representan un ahorro gigante en tiempo para la gente. Casi 11.000 millones al año en tiempo para la gente. Y como les decía, complementa Aburrá Oriente. Porque es que Aburrá Oriente, para cogerlo, viene un problema grande en Medellín. Las vías para llegar a Aburrá Oriente también están colapsadas. Entonces, Aburrá Oriente coge una parte importante del tráfico, ayuda a resolver el problema, pero lo resolvía del todo hace 10 años que debió estar listo. El proyecto se ha demorado, se ha demorado, se ha demorado. El túnel se va a hacer, se va a llenar y vamos a seguir con el mismo problema de comunicación entre los valles. Entonces, DSO surge como un complemento a eso y de analizar mucho si se ampliaba Palmas o no, porque ampliar esa baja de Palmas no es viable, es más viable hacer un nuevo proyecto completamente para resolver el problema. Se han analizado muchísimas alternativas y digamos que de la alternativa final se han analizado más de 10 o 12 corredores sobre la alternativa final, y eso es lo que ustedes ven que están perforando por toda parte, que a veces les llega un KMZ que uno no sabe dónde lo sacan, que llega a toda la T, que llega a toda la Y que hay en el Tablazo, otro que pasa y les tumba la iglesia. O sea, hay muchísimas versiones. Ninguna de esas es cierta todavía, no sabemos de dónde la sacan, porque inicialmente se hacen unos estudios de alternativas. Acá vamos a ver las 3 alternativas gruesas iniciales que había. La primera era bajar, esta es la vía del aeropuerto, esta es la vía de Palmas, acá nos queda Sancho Paisa y esta es la T del Tablazo. Ven que es como si fueran 2 rectángulos y nosotros le estamos haciendo una especie de diagonal. La primera alternativa que se estudió fue desdoblemos Palmas y más o menos a la altura del Anticuario, más abajito de Piccolo, se mete uno por una vía cortiquita y llega al Tablazo, que esa era la más barata, era la más favorable, pero llegamos al problema de Palmas. ¿Qué hacemos con Palmas? Y dije, cuando ustedes van bajando por la zona de la Borrascosa, ¿qué van a hacer con toda esa gente? ¿Y por dónde acomoda uno la doble calzada? Porque la idea acá es que la vía sea en doble calzada.
Entonces, esta es muy barata, muy favorable, pero no es tan buena desde el punto de vista social y de la parte ambiental, que afectaría toda la ladera de donde está Paulandia, La Borrascosa y el Alto de Carrizales. Otra alternativa que se estudió era arrancando desde el Alto de Carrizales, más o menos al frente del Colegio Vermont. Se arranca al frente del Colegio Vermont, se iba por la parte baja y llegamos al mismo punto, porque acá tenemos que cruzar, ahora vemos porque tenemos que cruzar la divisoria de aguas para buscar la quebrada del Espíritu Santo. La misma historia, el impacto social y el impacto ambiental era muy alto. La última alternativa que quedaba era arrancar ya desde Sancho Paisa y desde la misma zona de Palmas quedarse en la parte alta, porque si ustedes ven cuando llegan al Alto de Carrizales como se clavan en una bajada muy fuerte. Acá no, esta no baja, esta se queda en la parte alta, pasa por la parte alta de la Cantera, por la parte alta de Paulandia, baja a la quebrada del Espíritu Santo y llega al Tablazo. En la zona del Tablazo, las primeras opciones daban toda la vuelta por el Tablazo. Ya en las últimas opciones, atravesamos la parte baja del Tablazo donde no hay casas. O sea, la idea y uno de los criterios que se ha tratado de usar es no afectar edificaciones, no afectar las edificaciones, respetar todo lo que hay y tratar de no intervenir con la infraestructura que hay en este momento. Entonces, como les decía, la vía es de 13.8 kilómetros. Tenemos una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. O sea, los que hayan ido al norte es muy parecido a como quedó el tramo entre Barbosa y La Pradera, más o menos así va a quedar. Los taludes van protegidos, la vía va a tener una ciclorruta a un costado, va a haber 5 metros de andén y ciclorruta, o sea, uno va a poder ir y venir en bicicleta desde la T del Tablazo hasta Sancho Paisa. Y en la T del Tablazo sí se construyen en palma con el sistema de ciclorrutas que está haciendo el municipio. Afectamos los 3 municipios que tiene esta zona. En Envigado se construyen 2 kilómetros, hay identificados 16 predios que se afectan en la jurisdicción de Envigado. En El Retiro tenemos 6 kilómetros, en esa zona del Retiro se afectan 18 predios. Y en el Río Negro son también otros 6 kilómetros y se afectan 70 predios. O sea, ¿por qué hay más predios en el Río Negro? Porque es que está muy urbanizado. O sea, en la zona de Envigado y Río Negro hay tantos predios, porque si ustedes van, ven que eso es lleno de urbanizaciones, y la zona del Retiro es la parte alta donde está Paulandia, que básicamente es una zona que en este momento no se puede urbanizar porque pertenece a la zona de protección del río Nare, pero uno de los trámites que ya se está haciendo ante el Ministerio es la sustracción del área de la vía, únicamente del área de la vía, de esa zona de protección del río Nare. Esta es la sección de vía. Entonces vamos a tener taludes que cada 10 metros van a tener una berma de 2 metros, ciclorruta de andén de 5 metros, 2 calzadas, cada una con carril de 3,65 y berma de 1,80, o sea, unas secciones muy anchas de vía, y un separador central que es variable dependiendo de donde esté la zona. Si es un retorno es más ancho, si hay problemas con la geometría se hace más cortico. Y la mayor parte de la vía está en zonas de corte, pero hay zonitas donde también vamos a hacer terraplenes. Más o menos así se vería la vía. En los taludes, la mayor parte de los taludes van a ir protegidos para garantizar primero que sean estables, y esa protección también tiene una ayuda ambiental que evita la desecación de los taludes brusca, que evita los flujos de agua. Entonces, más o menos la vía la podemos ver o va a quedar así. Las obras incluyen la construcción de 23 puentes, 11 grupos de puentes dobles, como es doble calzada, cada quebrada o cada cruce importante se hacen los 2 puentes, y un puente sencillo que va a quedar acá en el cruce de la vía del Tablacito, que ahora les mostramos lo que he previsto ahí. Se tienen previstos 2 retornos, uno antes de bajar al Tablazo, otro en la zona donde en el límite entre Envigado y El Retiro, más el retorno de los peajes. O sea,
tenemos retornos en promedio cada 3 kilómetros, porque en la zona de peajes se hace retorno antes y después del pago del peaje. Se va a construir una estación de peaje para 12 líneas de peaje de una vez, o sea que no se quede chiquita como está la de... No, esta vía es distinta. Pero les dije al principio, acá no vamos a hablar de Devimed, no vamos a hablar de otra cosa. DSO es una iniciativa privada aparte que se está montando con uno de los grupos, no todos los socios, con algunos de los socios de Devimed, y es posible que también entre terceros. Pero esto es una concesión aparte, un contrato aparte de lo que es Devimed. Son dos proyectos totalmente diferentes. Entonces, Devimed sigue con su operación hasta el año 2026 y se va. Aburrá Oriente tiene su operación hasta el 2030 y pico y se va, que es con el departamento, y este sería un contrato con el departamento de Antioquia y sería una concesión departamental. Sí. Gerente, teniendo en cuenta que es una... Hermano, sí. Ingeniero, ¿cierto? O bueno, me quiera decir eso. Teniendo en cuenta que es una entidad privada y pues es un proyecto muy ambicioso que evidentemente genera lo que ya estamos evidenciando en nuestra zona, que es un desborde en el crecimiento. ¿Cuál es el mecanismo que esa entidad privada piensa utilizar para la adquisición de los predios? Están en la ley, o sea, y es el que está en todas las 4G y todo eso. Entonces, la adquisición de predios la regula la ley 388, la regulaba la ley 9ª, y en la ley 1682 hicieron unas modificaciones y hay otra nueva ley que también lo modifica. Básicamente, los predios se adquieren es para el Estado. O sea, nosotros no nos podemos olvidar qué es una concesión y qué es una APP. O sea, nosotros proponemos el proyecto, se lo damos a la gobernación lo evalúa, dice que sí, y se hace un contrato estatal. ¿Quién queda dueño de esa vía? El departamento de Antioquia. Nosotros, ¿cómo recuperamos la inversión? Explotando 30 años la vía. Básicamente yo la diseño, la construyo, la financio, la opero y exploto la vía. Y si en esos 30 años recupero mi inversión, bien. Si no, perdió. Eso es el negocio de las concesiones. Me toca ir a un banco a pedir crédito, con lo de las vías los socios ponen una plata, con lo de la vía se le paga la plata de los bancos, se le paga la utilidad de los socios y se termina el contrato y eso al final queda ¿de quién? Del departamento, que verá si lo opera directamente o vuelve y lo saca a concesión para un tercero. Entonces los predios se compran para el departamento de Antioquia, se compran para una entidad estatal y eso está totalmente regulado. Básicamente en el proceso predial, me voy a adelantar pero lo tenemos más adelante, básicamente en el proceso predial ¿qué se hace? Lo primero es una identificación física de los predios. Entonces cuando uno ya tiene un trazado como este, que podemos decir que este trazado está en un 90% de certeza, o sea, es muy poco probable que cambie y si vamos a tener cambios, son cambios menores, ya sea por motivos sociales o por motivos ambientales. Ya tenemos ese trazado así, entonces ya hicimos el inventario de predios. Entonces se hace una identificación física del predio, es yo necesito este terreno, esa es la física. Se hace también una identificación jurídica, es ese terreno de quién es y quiénes tienen derecho. Muchas veces uno se lleva las sorpresas. El documento que da propiedad en Colombia no es la escritura, es el registro. Entonces se van los registros a ver quiénes tienen derecho sobre ese predio. Y se hace toda la investigación de títulos a ver cómo es esa tradición, porque el certificado de registro me da la tradición de los últimos 20 años, pero los predios tienen problemas anteriores a los 20 años. Entonces se identifica quiénes tienen derecho a ese predio según registro y qué posibles líos jurídicos tiene. Si está en sucesión, si está en una demanda, si está embargado, si está en dado en garantía. Y a todos los que tienen derecho se le va a hacer oferta. Ya con mi identificación física y con mi identificación jurídica del predio, un tercero, que la ley exige que sea una lonja, o el Agustín Codazzi, o una entidad gubernamental como Catastro Avalúe, pero usar el catastro departamental no tiene sentido, porque me va a hablar catastro departamental, ¿y quién va a comprar? El departamento de Antioquia. Entonces, si yo te voy a prever la oferta del predio, ¿qué es lo que me vas a decir? No, pues que ese avalúo de catastro es como usted va a comprar, lo hizo más barato. Entonces, catastro no queda. El IGAC es eterno, no solo para Bajirá, sino es eterno para todo. Entonces nos quedan las lonjas de propiedad. Entonces el avalúo se contrata con una lonja, no con evaluadores individuales. ¿Y cuál es la condición de ese avalúo? Primero es comercial.
Segundo, el avalúo debe ser discutido en mesa de evaluadores. O sea, el avalúo que llega del predio no es el resultado del concepto de un evaluador, sino de por lo menos 4 o 5 evaluadores que van a la mesa. En el caso de la lonja de Medellín, cuando estábamos comprando predios en el norte, eran 8 personas que se encargaban de poner el precio. Y llega el avalúo, y el avalúo es un avalúo comercial, o sea, se avalúa comercialmente el predio. Y comercial, ojo, como si no se tuviera noticia del proyecto, como si no se tuviera noticia del proyecto. O sea, que es que la gente dice que ahora la tierra vale más porque van a hacer la doble calzada. Sí, eso le sirve para venderle a otro. Pero para venderle al departamento es como si el proyecto no existiera, porque realmente ¿qué es lo que le está dando valor? El proyecto. ¿Y a quién le está vendiendo el proyecto? Entonces, si no me vende el proyecto no existe. Se le hace la oferta a la persona. Entonces el avalúo se revisa, se le hace la oferta a la persona puede pedir la revisión del avalúo, las observaciones de la persona se le trasladan a la lonja y la lonja contesta si sí revisa o si se ratifica. Normalmente las lonjas se ratifican y ya con eso se empieza el proceso. La persona ahí tiene 2 opciones, o acepta la oferta o la rechaza. Si acepta la oferta se va por un camino de enajenación voluntaria donde se hace promesa de compraventa, escrituras y los pagos y quedó listo. Esa persona no paga impuestos sobre ganancia ocasional del inmueble, está exenta. El otro camino, que la palabra es fea, pero es más bien un derecho, es la expropiación. ¿Y cómo funciona la expropiación en Colombia? El Estado le hizo la oferta para comprar. La persona dice, no, el precio no me gusta, porque eso es otra cosa, lo único que se discute es el precio. Por dónde pasa la vía quedó fijo desde la licencia ambiental, por eso primero se saca la licencia ambiental y después se construye. La persona dijo, no me gusta el precio, entonces no me gusta el precio, entonces ¿qué pasa? Se saca la resolución de expropiación y con esa resolución de expropiación se inicia un proceso judicial. Y en ese proceso judicial, quien pone el precio es el juez. Es como si nosotros tenemos un problema, y decimos, no, es que vale 100, no, vale 150, no, te llamamos a vos como un tercero que pongas el precio. Entonces acá es lo mismo, sino que ese tercero es un juez de la República. Un juez que además de oír a las 2 partes, ¿qué dice el propietario? ¿Y qué dice el comprador de predios, el gestor predial? Ese juez tiene por ley que hacer 2 avalúos. Uno con el perito que él quiera y otro con un perito de la lista del IGAC. Ya con toda esa información el juez pone el precio. Pero antes de empezar el proceso, ¿qué hace el juez? El juez ordena la entrega del predio. Porque uno es una cosa cruel, pero uno que sabe ya, que la vía va a pasar por ahí, que el predio se necesita. Entonces lo primero que ordena el juez es, mire señor, usted entrega su predio. Usted que le está ofreciendo, páguele la mitad del valor del avalúo. Ahí hay una discusión grande porque hay quienes no aceptan que se le pague el avalúo catastral en ese momento, que los catastros, si ustedes revisan contra valores comerciales, están idos. Entonces lo más justo sí es pagarle a la persona la mitad de lo que uno le ofreció. Y eso se queda ahí hasta que el juez defina cuánto vale. Pero me ordenan la entrega anticipada del predio. Entonces el proceso judicial y el proceso administrativo básicamente se demoran lo mismo. Los avalúos normalmente son avalúos a precios comerciales, por eso en Colombia. Yo vengo de manejar Bello Atillo, allá compramos más de 670 predios y en 670 predios hubo 5 expropiaciones y de las 5, 4 terminaron anticipadamente, porque cuando llega un momento, si la persona se da cuenta que es bobada seguir alegando, en cualquier momento, antes de que el juez dicte sentencia, puede decir acepto la oferta y en ese momento se termina el proceso, porque la oferta sigue. Y la oferta, si alguna vez le han comprado predios, la oferta valora el metro cuadrado de tierra, la oferta valora las construcciones, la oferta valora las especies vegetales, se incluye también si había actividades de comercio, la compensación por esas actividades de comercio que tenía. O sea, la oferta paga absolutamente todo. ¿Y el hecho de que lo hagan anticipadamente le evita que tenga que incurrir en costos procesales? No, ya si se va a la expropiación, pues tendrá el costo procesal de su parte, y que es el costo grande que incurre. Si se llega a la sentencia de expropiación, ya no está exento de impuestos. El caramelo de verdad son los impuestos que hay que pagar. Si va por enajenación voluntaria, está exento. Si se va por una expropiación, ya sea administrativa o judicial, tiene que pagar impuestos. Fuera del tiempo del proceso. Hay casos, la única que terminó allá, la oferta era por 2.000 millones.
digamos del año 1. La sentencia del juez ocurrió en el año como 5 o 6, por 1900. Corrientes, ¿verdad? El tipo, si hubiera recibido los 2.000 millones de esa época, hubiera recibido más plata que los 1.900 que recibió 6 años después. Tiene que pagar ganancia porque no ha sido... Sin tener, y no tuvo que pagar ni ganancia ocasional ni renta, porque como hay predios con tradiciones tan viejas, el manejo tributario depende de la cantidad de años de posesión que tenga el inmueble. Entonces los predios se adquieren, ya sea por enajenación voluntaria o por la vía judicial o la vía administrativa. Y en el caso de una expropiación, ¿qué se registra? No se hace escritura, sino que la sentencia de expropiación es la que se registra. Muy claro. Entonces esa es como la parte predial. Entonces, como vemos acá, tenemos un peaje que va a ser ancho, va a tener espacio para 12 casetas. Inicialmente no funcionarán las 12, pero queda todo el espacio previsto para que no nos pase lo que vemos hoy en las 3 estaciones que hay en la zona. ¿Por dónde nos pasa el proyecto? Acá tenemos una vista general. En el caso del municipio de Envigado, arranca despuesito de la estación de peaje actual. Esa estación de peaje se va a mover más adelante, ya se está en conversaciones con la administración de Envigado. Se va a mover antes, por solicitud del señor alcalde de Envigado, antes de donde está el peaje del Escobedo. Va a quedar el peaje de Envigado y al ladito va a quedar la estación Palmas. Entonces no hay que pagar doble peaje. Se sale uno donde está el peaje, se va a construir una gran glorieta, o más que una gran glorieta, un gran retorno. Y al construir otro gran retorno, la glorieta de Sancho Paisa se cierra. Estas glorietas tan chiquiticas son las que generan los problemas que vemos hoy. Ustedes deben haber sido víctimas. Cuando van a vienen de Medellín, el problema que es tener esas glorietas de diámetro tan reducido. Desaparece. En Las Palmas no es una glorieta, sino un retorno grande donde estaba la estación de peaje. En ese punto. La glorieta de Sancho Paisa desaparece y se han visto, a Viva lo están ampliando. A Viva lo están ampliando. Como obligación urbanística, Viva va a ser otro retorno gigante. O sea, va a haber 2 grandes retornos. Entonces, en lugar de decir, tengo esa glorieta chiquitica ahí, va a quedar Viva en el que queda en Alto Palmas. Donde está el retorno de Columbus School. En el retorno de Columbus School, eso, donde está el retorno de Columbus School, van a ampliar ese retorno, lo van a volver mucho más grande con mejor radio de giro. Nosotros vamos a ampliar, vamos a trasladar el peaje y en esa zona se va a ampliar también y se va a hacer otro gran retorno y se cierra la glorieta. Al hacer eso, todos los giros izquierdos y toda la interferencia de esa glorieta tan pequeñita, que es lo que genera la congestión, se desaparece. Entonces pero eso sí lo hace ya estaba muy avanzada la conversación con la administración de Envigado, y en ese pedacito entre Sancho Paisa, donde está el peaje ahora, se van a hacer 4 carriles, no una doble calzada, 4 carriles. En el espacio disponible hay que comprar unos prediecitos, se van a ampliar los 4 carriles para que por lo menos se dé continuidad y si un carro para, los otros puedan seguir al lado. Doctor, señor. La vía empieza únicamente en Sancho Paisa. En Sancho Paisa arranca la doble calzada, pero el proyecto, realmente, el cero del proyecto es donde está el peaje. Pero va a haber continuidad en doble calzada hasta Sancho Paisa. Entonces vos salís de Sancho Paisa, pasás, seguís derecho, llegas al retorno y si seguís derecho, empezás a avanzar y más o menos a los 600 metros encontrás un puente. Ese puente empieza a subir, que es esta estructura que hay acá, que da la vuelta a buscar la montaña. La vía de Las Palmas sigue funcionando, entonces el puente se hace es para que el carril de el Retiro Medellín pase debajo y siga. Entonces, si yo voy a seguir por Las Palmas, no subo por el puente y me voy por la vía del lado. Si yo vengo de Las Palmas, paso debajo del puente y cojo ese pedacito de doble calzada y ya voy para Medellín. Si me voy a meter a la vía de DSO, tengo ya el puente en doble calzada con su ciclorruta arrancando, subo y por la parcelación que hay antes de la parcelación Palmas damos la vuelta, pasamos por la parte alta de parcelación Palmas, entramos a la finca San Gerardo y por esa finca San Gerardo seguimos. ¿Por qué parcelación es Palmas? Por la parte alta de Palmas y por un loteo que hay antes de la parcelación Palmas, que no tiene nombre. Si quieren ahora más tardecito vemos más en detalle sobre las fotos eso. Entonces esto es lo que tenemos en la jurisdicción de Envigado. Ahí se afectan 17 predios y solamente se recorren 2 kilómetros. Ya empezamos a la afectación en el Retiro. Entonces, en el Retiro básicamente pasamos por todo lo que es San Gerardo, por la parte alta de San Gerardo,
casi en el límite del derecho minero de la Borrascosa. Pasamos por la parte de atrás de Paulandia, entre Paulandia y Altos de la Fe. Ustedes ven que entre Paulandia y Altos de la Fe hay como una zonita verde, pasamos por esa zona verde. Ahí sí tenemos una afectación que en esa zona es de las primeras edificaciones que afectamos, donde hay un cultivo de aguacates. Pasamos por todo el cultivo de aguacates y seguimos bajando hasta la zona de la Quebrada del Espíritu Santo. En el Retiro son apenas 6 o 7 predios, porque son predios muy grandes, pero ahora te doy el datico. Entonces bajamos, pasamos por la Quebrada del Espíritu Santo y empezamos a subir hacia el Alto de la Torre. El Alto de la Torre lo pasamos por la zona más baja de ese sistema montañoso y damos la vuelta. Entonces en el Retiro tenemos, 14 predios en el Retiro, son 6 kilómetros y a pesar de que es la misma zona, si ustedes ven en la misma zona, ni en Envigado ni en Río Negro está la afectación de la zona protectora del Nario, solo está en el Retiro. Entonces ahí, para poder hacer la vía, hay que tramitar la desafectación de esa zona de protección. Ya empezamos en Río Negro, entonces en Río Negro iniciamos bajando del Alto de la Torre, seguimos bajando del Alto de la Torre y llegamos a ese cerrito que hay en el tablacito. Si ustedes ven el tablacito ahí, es una cuchillita por donde se voltea para la finca de la Universidad Nacional, ahí al lado donde está creo que es un seminario. Está el seminario. Por esa vía bajamos, por esa vía empezamos a bajar, a llegar a coger esa vía. Entonces nos descolgamos, bajamos por esa cuchilla y en la vía del tablacito, nosotros pasamos a nivel, pero ahí es el puente que es impar. Se eleva un puente sobre la vía del tablacito, y se hacen retornos en los dos extremos. Y se conecta la vía del tablacito con la doble calzada, de forma que cualquier persona que quiera salir por el tablacito pueda salir o entrar a la vía sin ningún problema. Entonces pasa la doble calzada por debajo, se eleva la vía del tablacito y se hacen retornos y lazos que conectan la vía del tablacito con la doble calzada. Un poquito más largo, y se hacen retornos antecitos en los dos extremos, de forma que de la doble calzada nos conectamos con lazos, inclusive en ese pedacito se amplía la vía. Lazos es que si yo voy por la vía de DSO, me puedo salir y seguir por la de tablacito, y que si yo vengo de la vía del tablacito y quiero ir para Medellín, puedo entrar a la vía de DSO y seguir a Medellín, sin tener que poner semáforos, sin que haya un cruce a nivel, o sea, evitando todos los giros hacia la izquierda. De ahí seguimos, en la zona del tablacito seguimos por la franja que encontramos libre de casas, porque ahí por donde ustedes vean en esa zona del tablacito hay casas. Encontramos un corredor, por eso es la curva tan rara, donde, fíjate, si nos seguimos por la vía, si yo me meto por aquí a llegar a este punto, todas estas cosas que tenemos acá son casas, parcelaciones, casas construidas, casas de gente que toda la vida ha vivido ahí. Entonces uno de los criterios que tuvimos es tener la menor afectación a edificaciones posible. Entonces nos metemos por acá, son básicamente potreros, estos son los viveros, acá abajito este es el colegio y este es Aldecilla, este es el seminario, este es Aldecilla, pasamos por entre todas las fincas hasta llegar al tablazo, a la vía del tablazo. En la vía del tablazo llegamos más o menos por donde están haciendo la petar se cruza por encima con un puente. Entonces se deja el lote de la petar y se cruza con un puente para que siga trabajando la petar ahí, y ya cogemos la vía del tablazo y se desdobla en doble calzada. En esa zona se aprovecha el espacio que existe, cruzamos acá a llegar ya a la vía del aeropuerto, a darle continuidad a la vía que tiene el municipio. Ahí tengo entendido, doctor Guillermo, que el municipio ya contrató la glorieta. Acá tiene el municipio una glorieta para construir y nosotros sencillamente pasamos por encima de la glorieta y nos conectamos con lazos a esa glorieta. Si no la contrata el municipio, pues se incluye acá dentro del proyecto con la especificación del municipio. Pero nos habían dicho que ustedes iban a contratar una glorieta ahí. No, es que nosotros vamos a comprar las fajas, está diseñada. Pero lo que nos dijeron es que ustedes ya le habían dado la orden de hacerlo. Listo. Señor. ¿Qué
qué pena, yo lo interrumpo. ¿Le falta mucho para terminar? No, yo termino acá y arrancan con la parte social y ambiental, por si tenés dudas. Bueno, no, ahí me queda una duda y aprovecho que aquí está Guillermo y la doctora María Eugenia. Un saludo para todos, señor personero, buenos días. Buenos días, concejal. Oigan, ingeniero, yo creo que esta vía, yo siento que está diseñada para la gente de Medellín para ir al oriente, no la gente del oriente para ir a Medellín. En un año tenemos terminada el túnel de oriente. Ese sector de Llano Grande y Sajonia, en ese tramo, tendría aquí en el mapa casi 4 vías que van a desembocar al municipio de Río Negro. Guillermo, María Eugenia, ¿Río Negro está preparado para recibir 4 vías para que desemboquen en el municipio de Río Negro? Ahorita había una clase de ciclismo y había una congestión por lo menos de unos 3 kilómetros para venir acá por un cierre de media hora. Y acá cualquier cosa que pase colapsa al interior del municipio. Más que yo le diga una pregunta, ¿cuál es la necesidad real de sustentar esta vía para hacerla, para cortar el tramo entre Medellín y Río Negro? Pero nosotros estamos preparados, señores concejales, para recibir 4 vías que van a desembocar en el municipio de Río Negro. Señor hermano, usted es de DEIMED, y DEIMED está también preparado para recibir una afluencia vehicular de una magnitud de esas, túnel a Palmas Antigua, DSO y la vía La Fe para desembocar en todos los sectores del municipio. A mí la verdad me preocupa, la vía me parece muy bonita, seguro que está muy bien diseñada y ustedes tienen todas las capacidades técnicas para hacerla muy bien, pero el problema no tenemos nosotros acá, señores concejales. O sea, el problema real va a llegar acá al municipio de Río Negro. Hoy un fin de semana en Llano Grande es intransitable. Por eso le digo que está diseñada para la gente de Medellín y no para la gente de Río Negro. Entonces sí me gustaría saber, Guillermo, doctora María Eugenia, y usted, ingeniero Germán, si Río Negro está preparado para una 4ª vía donde lleguen más vehículos a nuestro municipio. Los vehículos van a llegar con 4ª vía o sin 4ª vía. ¿Qué va a empezar a pasar? Que todas las vías se van a colapsar más que lo que está pasando. Y el problema no es tanto ni del doctor Guillermo, ni de la doctora María Eugenia, ni de nosotros. El problema es de todos. Y el problema es de todos y empieza en el consejo. Ustedes están en un consejo con una oportunidad única. Están revisando el POT. Eso no pasa sino cada 10 años. Y es el POT el que empieza a organizar y definir todo eso. Me gusta mucho que tengan claro cuál es el problema, porque eso hay que resolverlo. El problema de Río Negro es un crecimiento desordenado, no es de esta administración, es de una acumulación de cosas que se han autorizado. Vos te metes por cualquiera de las vías que existen y encontrás parcelaciones donde antes había un potrero que no vivía nadie y ese potrero lo volvieron en 50 o 60 casas. Entras a la parcelación y es hermosa, con unas vías internas buenísimas. Pues salís de la parcelación y salís a la misma vía que ha existido toda la vida. ¿Y qué es que hay que evitar eso? No, no hay que evitarlo. Son procesos económicos que gustenos o no nos gusten, van a ocurrir. Lo que uno tiene que hacer es empezar a entender que ese fenómeno está pasando. Y hay una iniciativa en ese POT, términos Río Negro son 70 predios y 6 kilómetros. Y este es el plan de movilidad de Río Negro, que ojalá lo incluyan en el POT, porque es un ejercicio digno de felicitar al doctor Guillermo, porque empieza a entender y se empieza a ver que es que el problema del crecimiento no es donde van a ser las urbanizaciones. El problema de crecer no es que en esta zona voy a densificar y voy a dejar hacer edificios, ya está en mi zona industrial. El problema no es ese, eso es fácil. El problema es, si yo estoy diciendo que voy a tener una zona industrial acá y la gente va a vivir acá, ¿cómo va a llegar la gente de la zona industrial a la zona residencial? Los problemas son de movilidad y los problemas de movilidad se resuelven con soluciones de movilidad. Y los sistemas son todos compatibles. ¿Que se necesita el aeromóvil? Sí. ¿Que tengo que tener transporte público de buses? Sí. ¿Que tengo que tener movilidad no motorizada? Sí. ¿Y que tengo que seguir teniendo carros? Sí. Todos se complementan. Yo no puedo decir, no, es que como voy a hacer esto, entonces no hago lo demás. No, es que como tengo vías, volvámoslas todas ciclísticas, todas movilidad no motorizada, y entonces un gordito como yo, que no es capaz de subir a andar en bicicleta, quedó fregado. O llueve y solamente ciertas personas van a salir. Entonces, los sistemas son complementarios y se deben articular. Y arranca todo en la planeación. Hoy, Río Negro no está preparado. Pero háganse o no se hagan las vías, el problema va a seguir exactamente igual. Y peor, porque la gente va a seguir viniendo. ¿Y qué es lo que puede pasar? El oriente tenía una ventaja competitiva gigante respecto a las otras regiones de Antioquia. Era la única con vías. Entonces el paseo de uno chiquito que era la vuelta oriente. La gente ¿dónde se vino a vivir? A Llano Grande.
¿Por qué? Porque había vías. ¿Qué va a pasar de aquí a 5 o 6 años? Los otros municipios alrededor del área metropolitana, inclusive dentro del mismo área, van a empezar a existir. La gente no va a La Pintada porque, por Dios, ¿quién se mama la ida misma? Va un fin de semana. Cuando terminen los túneles de Mulatos y la doble calzada, Pintada va a quedar a 40 minutos. Barbosa. Hace 6 años entregamos la vía Barbosa-Pradero y mucha gente se ha ido para allá. Vías del NUS va a ser hasta Cisneros. Cuando terminen Mar 1 y Mar 2, Necoclí va a quedar a 4 o 5 horas. Entonces, en un puente yo voy a poder decir que me voy a dar la vuelta a Oriente, si me voy más bien y estoy en una playa en Necoclí, o me voy a aguantar calor a La Pintada, o me voy a tener todos los climas en el norte. Si nosotros no actuamos, todas esas condiciones especiales se perdieron. Hoy la gente sigue viniendo y se queda 1 o 2 horas, porque yo también vengo por acá, 1 o 2 horas esperando a que una persona salga de comer de Mundos, porque los tacos realmente son problemas de ocupaciones de carril. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo pueda decir, no, mira, es que por allá por Bolombolos está muy bueno, en Amagá, ¿y a cuánto está? No, media horita, se va uno y sale. O vámonos para Barbosa, o vámonos para Antioquia, que cuando quede la doble calzada y el doble túnel listo está. Entonces, hay una situación que todas esas apuestas turísticas, todas esas apuestas que hay en Oriente, empiezan a cambiar, porque los otros municipios, que su gran desventaja era que no había cómo conectarse, van a estar conectados. Entonces, independientemente que se haga o no, el problema del crecimiento te va a seguir ocurriendo. ¿Que están preparados? No. Gracias a Dios, que es el plan de movilidad, resuelve la mayor parte de esos problemas. Ojalá se pueda construir una vía como esta, la de las Torres, ojalá, porque esa de las Torres equilibra el tráfico entre estas 3, y ojalá se puedan hacer todas estas variantes, todas estas transversales a la vía de la Torre, y se te empieza a resolver el problema. Señor. Bueno, más bien dos que van a caminar de campaña, que ya en parte dan lo primero, tenemos instrumentos que tienen un impacto ambiental importante, cuando estamos pensando también en un sector cercano, que no hablo de verdad, que también tiene un impacto ambiental, que yo creo que es menos, o bueno, puede ser mayor que el túnel. Estamos sobre un área de protección de regional, donde es una vivienda cada 3 hectáreas, de corrige al construir la vía se va a afectar solo la vía para inicialmente, pero eso nos va a llevar luego a que pensemos en corredores de servicios, en que pase precisamente lo mismo que Llano Grande y terminemos afectando esa protección que tiene ese sector. Y lo segundo es que obviamente las vías hoy están colapsadas en el río, no hay nada más aburrido que ir un domingo de Llano Grande porque no hay por dónde andar. La pregunta es, si esas vías las vamos a ampliar, ¿quiénes son los encargados de realizar la gestión predial? ¿Va a ser el municipio? ¿Va a ser el DIMED que se transportan los viajes? A ver, empecemos a aclarar en orden. Eso es de DIMED, pero te voy a contestar para que también quede clarito. A ver. En Colombia el Estado tiene unas jerarquías. Ojalá se lean la ley 1228. La ley 1228 define claramente y sin errores qué son las fajas de retiro viales. Para una vía como la de Llano Grande, hay 30 metros a la derecha y 30 metros a la izquierda. Me dirán, no, es que la ley 1228 es de 2008, sí. Antes de la ley 1228 estaba vigente el decreto 2770 de 1953, donde la faja para una vía como esa era 15 metros a la derecha y 15 metros a la izquierda. Y si no, nos vamos a una ley de 1822, firmada por Santander, donde dice la faja vial en Colombia es de 25 metros. No dice cuánto a la derecha y 25 metros. O sea, desde siempre ha habido unas zonas de retiro. Viene la pregunta, ¿a quién le corresponde defender y garantizar que las zonas de retiro estén ahí? La ley 228 te da la respuesta. ¿A quién le corresponde defender y recuperar las zonas de retiro cuando terceros la han afectado? La ley 228 te da la respuesta. Y si querés te la anticipo, a la administración municipal respectiva. ¿Que hay que pagar por eso? No. Y eso no es gestión predial.
Eso es recuperación de fajas, que desde que se dio el permiso debieron quedar en cabeza de una de las dos entidades públicas, o en cabeza de la entidad pública dueña de la vía, o en cabeza de la entidad pública que dio el permiso. Y son fajas donde la ley prohíbe expresamente la realización de cualquier actividad distinta a sembrar seticos. Entonces, acá sí es sentarnos a ver qué pasa en Complex. ¿Por qué la zona de retiro de Complex está llena de parqueaderos? ¿Por qué está llena de parqueaderos? Está llena de parqueaderos. ¿Qué pasa en Mundos? Porque uno se puede sentar en una mesa del restaurante Mundos y por la ventana ve que la pizza le pasa al lado, y si uno mide los 30 metros, están ahí. Entonces el problema es distinto, y no es gestión predial, es recuperación de la faja pública. Gestión predial, si querés, ahora te muestro, es identificar el dueño, hacer el estudio de títulos jurídicos, hacer el diseño, determinar la faja requerida y hacerla evaluar. Eso es gestión predial. Lo otro no es gestión predial, lo otro es recuperar unas fajas que son del Estado, a nivel municipal o nacional, del que sea. Que cuando se dio el permiso, dijo, mire, esa faja de 30 metros usted se la entrega y se la escritura de una vez a la entidad dueña de la vía, es lo que se debió haber dicho. Si no se dijo eso, por lo menos esa faja la retira y me la entrega a mí, y es mía, y sobre esa faja no hace nada. Eso es lo que dice la ley. No se hizo. Lo que es, si hoy estuviera esa faja, imagínate si hoy estuviera esa faja, y pues te invito a que vas al norte y veas cómo están comprados los predios. Y acá todos los estudios prediales se están haciendo incluyendo las fajas de retiro, ley 1228, precisamente para evitar esas discusiones a futuro. Sencillamente es, si esa faja existiera hoy, ya la doble calzada en Llano Grande estaría hecha. Si esa faja existiera hoy, la plata está. Los diseños, así digan que no los entienden, están, y un ingeniero constructor los entiende. Entonces tenemos los diseños y tenemos la plata. ¿Qué falta? Los predios. Como los predios ya son del Estado, yo no te estoy diciendo que hay que comprarlos, ya son del Estado. Una entidad estatal no puede comprar algo que ya el Estado tiene, eso se llama peculado. Le toca a la autoridad que lo dejó ocupar recuperarlo. Esa es la discusión que hay en Oriente. Entonces es muy sencilla, es muy clara, no entiendo por qué nos enredamos, pero los invito, lean la ley 1228 y lean las funciones que hay en la ley 1228. ¿Qué se debe hacer? Y recuperadas las fajas, se construye de inmediato, porque la plata y los diseños están. Y recuperar la faja, ¿qué significa? Faja entregada a nombre de la ANI, sin servicios públicos, porque lo otro es que el mayor invasor en Colombia son los servicios públicos. Cuando uno menos piensa, ya EPM pasó gas, pasó agua, el de la fibra óptica la metió por ahí sin ningún permiso. Entonces, cuando se va a ampliar, trasladar las redes, es otra cosa. Entonces, se desalojan las redes, que la pusieron sin permiso, se recupera la faja y la entregan a nombre de la ANI, y de inmediato se inicia la construcción. Esa es toda la polémica que hay. Pero decime yo, ¿por dónde construyo? El parqueadero de Complex está explícito y está escrito en la escritura y en la licencia de construcción porque las estudiamos. Deje los 30 metros y después le doy un permiso a ese parqueadero. Ya viene la discusión jurídica con Complex. Si ese permiso de hacer el parqueadero afecta la licencia original o no. Y vaya, pelee con Complex. ¿Me toca dar esa pelea? No me toca. Y no es que te esté sacando el cuerpo. Estudiamos los títulos, les dimos la información, les dimos todo. Pero la única autoridad que lo puede hacer es la administración municipal. Léanse la ley 1228. Los setos que hay al lado de la vía no deben existir. Ni en la vía nacional, ni en la vía municipal, ni en la vía departamental. Pero ustedes van por cualquier vía Llano Grande y encuentran que las parcelaciones tienen setos. Porque el retiro no solamente es para la vía nacional, hay retiros para vías departamentales y hay retiros para vías municipales. Y uno puede decir, desplace los setos para tener espacio. Porque hoy, y para empatar con lo que dijo el señor concejal, ¿qué pasa si hacen planes parciales entre Llano Grande y la vía que va para la Ceja? Las vías que lo van a servir se van a colapsar igual. Hay unas zonas de retiro que se debieron haber dejado en todas esas construcciones. ¿Dónde están? Porque a ese urbanizador le toca ayudar a ampliar esas vías, porque cada vez que entra más gente, entran más carros. ¿Y por dónde van a pagar? Por las vías. ¿Qué pasa? Las vías no están creciendo, no estamos dejando los retiros, no estamos haciendo el control urbanístico para que no nos ocupen esos retiros y no se están recuperando las fajas que se deben recuperar.
Entonces es un problema mucho más complejo que sencillamente decir es gestión predial. Entonces, gestión predial es la gestión de adquisición de los predios. Eso es una cosa. Si vamos a hablar de una recuperación de fajas, eso es otra cosa distinta. A mí todo lo que me toca hacer es ir a una inspección de policía a poner un denuncio. Este señor ocupó legalmente la faja. ¿A quién le toca recuperarla? Al inspector y al municipio. Y se dejó ocupar porque no hubo control urbanístico. Es que acá, y por eso este ejercicio es muy importante, y no lo desprecien, y ojalá lo puedan poner en el POT, y ojalá puedan empezar a decir, mire señores, las secciones viales son estas, y señor urbanizador, comprométase con esa sección vial, y si hay cambios, establezcan un reglamento claro donde se debe dejar siempre el lote para la vía, así no se construye, porque si se empieza a construir acá, como se construyó acá, apague y vamos. Y esta zona va a ser la zona de mayor desarrollo. Y para terminar la respuesta, señor concejal, la vía está pensada al revés, para que la gente de Río Negro vaya a Medellín, porque cada vez más el valle de Río Negro, este valle de San Nicolás, se va a volver más importante que el valle de Aburrá, donde se están haciendo las grandes inversiones. Revisen las cifras de crecimiento urbanístico, la gente se está viniendo. Y si no se hace algo, no es que la gente se deje venir, es que dentro de 5 o 6 años aquí vamos a tener un problema gigante. Y el ejemplo, la transversal inferior en Medellín. Cuando se hizo la transversal inferior fue una solución de comunicación entre Medellín y Envigado. ¿Qué empezó a pasar? Autorizaron y siguen autorizando construcción de vivienda. Vayan hoy por la transversal inferior en la zona de Envigado para que vean lo que es eso. ¿Qué está pasando en Alto Las Palmas Aeropuerto? Exactamente lo mismo. Entonces, cuando hicieron la vía era muy buena. Cuando hicieron la vía eran 4 o 5 fincas grandes y se pasaba de una. Hoy, ¿qué pasa? Acá la zona de protección nosotros la vemos como una ventaja gigante. Y es que se hace la sustracción de la vía, listo. Pero ojalá se mantenga la zona de protección. ¿Para qué? Para mantener la vía expresa. Lo más importante de las vías es que sean expresas, que yo pueda salir de acá y salgo en el otro punto y fui rápido, porque en la medida en que yo autorice conexiones, en la medida en que haya más cosas, la vía se interrumpe. Entonces, ¿qué va a pasar? Es eso, vamos a tener una vía expresa para salir, y viene una parte que tú, de donde termina la vía, ya en la zona urbana, el problema es más de Río Negro, y no es que lo estemos pasando, siempre ha sido. Gracias a Dios, un esfuerzo como este, y vuelvo y les digo, no es que le haga campaña a lo que hizo el doctor Guillermo, que tenemos muchas diferencias personales, pero en lo que es bueno hay que decir, este es un ejercicio digno de admirar. Y ojalá ustedes puedan incluir eso en su POT, porque el POT más que decir densidades, más que decir una cantidad de cosas, de cómo se va a desarrollar, cuando ustedes dicen, mire, aquí en lugar de tener 5 viviendas por hectárea, pasé a 50, ¿qué dijeron? Va a haber un edificio. Si dijeron, yo puedo hacer un edificio acá, piensen, ¿cómo va a entrar y salir la gente del edificio? Entonces, siempre debajo de la vía, por eso se llama infraestructura, por debajo. Debajo de todo va la infraestructura. Piensen en cómo le van a llegar los servicios públicos y por dónde. Entonces, este es el primer amago que veo en muchos. Que les digo, vengo de manejar el norte y acá hay 20 y pico, este es el primer ejercicio que veo, que hay una conciencia seria pensando en la movilidad futura, que no todo se va a hacer de una vez, no todo se va a hacer de una vez. ¿Cuál es la cosa? Ojalá antes del 2022 haya algo. Y si ustedes ven ese plano y ven aquí, ven que las vías que están planteadas en el plano, sobre todo las grandes vías, resuelven problemas que hay hoy. O sea, no es un plan de un urbanismo a futuro y es que esto es muy bueno, no, es un plan que de verdad resuelve problemas de hoy. Señor. Bueno, buenos días. Un saludo especial para todos los asistentes. Una pregunta. Yo veo que tenemos alrededor de 4 peajes en las vías que nos comunican con el Valle de Aburrá. El peaje de Las Palmas, el Escobedo, el peaje de Variante Las Palmas y el peaje del DC2. Este peaje va a estar en jurisdicción de este municipio. Va a estar en jurisdicción de El Retiro. Jurisdicción de Retiro. Y las vías, ahí también hay que ser, a veces suena duro, pero si vos querés hacer vías, te toca poner peajes. Sí, quiero retomar la
movilidad. Este no es que falta profunda con años de nivel de cómo se deben intervenir los corredores. Recordemos que la primera norma urbanística de Negro es de 1753. A partir de esa fecha a hoy, se viene dando el inicio de construcción. Estudiando la ley 27.7053, encontramos que el general Rojas Pinilla definió que son unas vías de primer orden, segundo orden y tercer orden, que los vías navegables y unas vías férreas. Desde esa época, que una serie de decretos concluyen en el decreto 3600 del año 2007. Posteriormente, la ley 228 de 2008, reglamentado por el decreto 4066 de 2008. ¿Qué dice esas leyes? Define qué es la vía. La vía, el decreto ley 27.30.53 dice 15 metros a ambos lados. Define la vía. Define la vía. Luego la ley 1228 de 2008 define, no son 15 metros, son 30 metros. El derecho de vía. Encontramos profundas diferencias con el doctor Germán Pérez, profundas, porque él dice, la información que le da es que es del Estado, 30 metros aportados. Sustentado en la ley 28. La interpretación del municipio es así. Al propietario, en el estudio de títulos, hay que decirle que su predio llegó hasta el límite de la vía. Límite definido por el decreto ley 27.70.53. Pero lo que hizo la 1228 no fue expropiado. No es expropiado. Eso no es del Estado. Interpretación de la autonomía. Eso no es del Estado. Esos segundos 30 metros no son del Estado. Le dio una afectación de uso. Que en esos segundos 30 metros, 15 metros a ambos lados, para cumplir los 30, no puede haber nada, nada, es nada. Ni parqueaderos, ni porterías, ni setos. Pero, como le repito, la primera norma urbanística del gobierno viene desde 1753. Es decir, desde esa época se vienen dando licencias. O sea, se crean una serie de hechos, afortunados o desafortunados. Entonces, hoy, la discrepancia entre el Ejecutivo de Río Negro y la diligencia de Venezuela año es quién debe comprar o liberar los predios, de acuerdo a la ley 28. Entonces, llevamos 17 meses en una profunda discusión. Pero me deja hacer una aclaración en este puntico exacto para hilar la discusión, doctor Guillermo. Señor presidente, me la No, palabra. es que esto no es una sesión, aquí estamos en una socialización. No, invitamos a una socialización. Lo invitamos, pero no es una sesión oficial, sino una socialización. Es para aclarar la discrepancia. Presidente, ¿es una sesión del Consejo o no? Sí. Es una sesión del Consejo Municipal de Río Negro. Bueno, pero acá yo sí pido una cosa, es que se está mintiendo al Consejo. Por eso, pero es que están haciendo afirmaciones. ¿Estamos en sesión del Consejo o presidente? La sesión está abierta, en este momento no hay sesión. Estamos sesionando el Consejo Municipal de Río Negro. Déjeme hablar. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente? No, porque es que es hacer una aclaración para que quede en el contexto correcto, porque es que no cambia el contexto, sencillamente es que estamos de acuerdo. Es que estamos de acuerdo, Guillermo, estamos de acuerdo. Con todo el gusto. Pero es que el que estaba hablando originalmente era yo, señor concejal. A ver, le aclaro una cosa. Señor presidente, yo quiero hablar. Venga, quiero que me dejen hablar. Pero es hacer una aclaración a lo que dijo, porque es que estamos de acuerdo. La autoridad que da licencias es el municipio. Y hay tres épocas de licencias. Bueno, termine pues. Regáleme, yo hago una pequeña intervención. Lo que pasa es que como estaban cerradas las vías, llegué un poquito retrasado, pero efectivamente estamos en el marco de una sesión que quedó abierta. Sí. Cuando yo llegué, usted estaba exponiendo. DCO.
Pero efectivamente... Y el tema se desvió a una discusión sobre la recuperación de fajas, porque toda licencia, es que para no entrar y alargar la discusión, doctor Guillermo, que aquí nos podemos quedar, y aquí el objetivo es hablar de DCO, DCO es una cosa distinta de IMET. Para terminar el tema de IMET, las fajas. Si la licencia urbanística se otorgó después del 2008, julio 28 de 2008, rige la ley 1228, se debieron dejar los 30 metros como una obligación sin costo para el Estado. Si es después del 53 y antes del 2008, si es después del 53 y antes del 2008, son 15 metros. Y si no se ha intervenido el predio, no hay faja. Y esa sí hay que comprarla. Ingeniero, permítame un segundo, pero pues si don Guillermo desea hablar, concedo la palabra. Continúe, don Guillermo. Le agradezco, pues, porque yo expresar la función oficial del Ejecutivo. En este caso, pues, terminó. Le estoy diciendo que tenemos discrepancias profundas de cómo la ANI de Milet interpreta la ley 1228 del 2008 y concretamente el coste ya lo grande, que hemos querido hacer una serie de obras que de hecho el Ejecutivo las ha implementado el año pasado, una serie de volados que colocamos para evitar lo más sagrado, la pérdida de vidas humanas. Esa intervención que se ha hecho, no compartido por la presidencia de IMED, no comparte esas obras, pero el Ejecutivo las ha implementado a través de sus diferentes dependencias, decisiones que hemos tomado. Entonces hoy estamos en discusión de IMED, que es el operador de la vía, manifiesta que es el municipio que tiene que comprar la faja de Llano Grande, del corredor principal. Nosotros decimos que pena, señores Ani, Luis Fernando Andrade, es responsable usted al hacer la gestión predial. Y de acuerdo al INVIAS, define quién hace la gestión predial y qué es la gestión predial. Gestión predial no es identificar los predios, es negociar los predios. Entonces, esos segundos 30 metros, yo repito, de la ley 1228, desde nuestro punto de vista, la compra es de la ANI, que hoy tiene un concesionario, que se llama DEVIMED, hoy, que en unos años podrá ser otro concesionario. Entonces, nos angustia que hemos querido invertir recursos, hacerlos, pero resulta que DEVIMED nos envía unas glorietas que ojalá fueran así, mire, ser dos glorietas de 180 metros de ancho, 140 hojas. En un Caucanas, donde hay una licencia otorgada el 31 de diciembre de 2015, se llama Hotel Hilton Garden. Ya hay una licencia que está construyendo. Entonces la propuesta de DEVIMED es montar encima del Hotel Hilton Garden, montar esa super glorieta, para poder construirla. Yo le decía a los representantes de DEVIMED, bueno, ¿quién va a comprar el Hotel Hilton Garden? La respuesta de DEVIMED, ustedes, porque ustedes ya la licencia. Yo resuelto tamaño de trabajo, nos tocó al municipio revisar todas las licencias de 1753 a la fecha para poder coger los errores que se cometió, que son muchos. Nos llega una superglorieta de 140 metros para Miel, Cacaraca, donde ya hay unos planes parciales decretados. Tema que los delegados de DEVIMED no hizo una gestión previa. Gestión previa es estudiar esos títulos. Es estudiar, no es un inventario, no es una captación muy fácil. Es decir, esos títulos. Y un derecho adquirido es un decreto parcial. Y hay dos planes parciales. Plan parcial Quirama, 17. Plan parcial 18, Tesalia. Ya están decretados. Entonces la gestión previa tiene que estudiar eso y tomar una decisión. Hay un plan parcial llamado La María 1, al frente de Jumbo, la pasticcería. Es una propuesta de DEVIMED donde se interviene a Jumbo y la pasticcería. Claro, el municipio en su momento otorgó una licencia de Jumbo. El Jumbo no se interviene en la pasticcería tampoco. Ahí tengo un plan que me gustaron el pasado mes. Nos llega un plano de una glorieta en Tergel Guanantay. El
donde queda la bomba Terpel Guarandá, donde, como está la bomba Terpel, entonces se desplaza hacia la finca Rosal, donde ya en épocas pasadas se les dio un plan parcial. Yo le he preguntado al representante de Violet, ¿qué es la gestión predial que están haciendo? Un inventario catastral. Un inventario que no es catastro, estos predios, usted monta una línea. Eso no es gestión predial. ¿A cargo de qué? De la ANI. De la ANI. ¿Y quién tiene que adquirir los predios? Pues la ANI. Esos seguros prediales los tiene que comprar. Entonces, imagínense, eso es lo que el municipio. ¿Qué ha hecho el gobierno municipal en esta discusión? Intentando hacer las cosas bien hechas. Lo primero que hemos hecho, hemos negado absolutamente todos los trámites, hemos hecho modificar con copia que hemos hecho a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la Procuraduría, a la Personería, de todas las licencias que hemos otorgado que no cumplen la norma. Hemos hecho cumplir la norma. No puede ser responsabilidad, podemos ayudar en demandar todas las licencias de 1753 a la fecha. No es nuestra posibilidad que tenemos. ¿Qué nos ha propuesto a la ANI? En cabeza del señor alcalde ya, venga, saquen los recursos. Hemos sacado un decreto, claro, el decreto creo que es el decreto 478, donde se define claramente que hay que respetar ese derecho de vía. ¿Qué derecho de vía es lo grande? 30 metros a ambos